¿Por qué crees que hay tanto énfasis en la muerte de Jesús y no tanto énfasis en la vida o en la resurrección? Me parece a mí. Ajá. Bueno, es una cosa bien interesante porque Bienvenidos una vez más a este podcast, Palabra, Espíritu y Vida. Pastor, ¿cómo estamos? Ya hace tiempo que no hablábamos, ¿no? hola Samuel, qué bueno que volvemos otra vez a encontrarnos en este podcast en esta ocasión. Y bueno, estoy muy bien, gracias a Dios. Y bueno, ¿y tú cómo estás? Bien, muy bien. Aquí con este tema de hoy de la Semana Santa. Se nos llegó la Semana Santa, imagínense, ya estamos casi que en el cuarto mes del año. Y bueno, se llega esta semana que es tan interesante que todos celebramos de una u otra forma, diría yo, porque el que no celebra desde el punto de vista católico o cristiano celebrará los días festivos de descanso, ¿no? Y bueno, es interesante que hablemos de esta Semana Santa, porque, bueno, pensaba yo que es la semana en donde incluso la televisión, incluso los medios de comunicación hablan de la vida de Jesús, y eso es algo muy interesante porque el resto del año es Sí es. novelas y noticias y deportes. Pero esta es una semana en donde nos muestran películas, hablan de la vida de Jesús y muestran pues muchas expresiones de lo que la gente hace durante esta semana. Y pues me parece importante como resaltar eso, ¿no? Sí, es muy valioso, claro, muy importante. Y como tú dices, es la única época en el año donde se resalta la, la verdad de ese evento histórico, de la presencia de Jesús como lo que Él fue y lo que dicen las Sagradas Escrituras en la tierra, o sea, lo que Él fue en esta tierra. Muy importante de verdad, porque los medios de comunicación, por lo menos en el mundo occidental y en los países donde pues predomina, digamos, la religión cristiana o católica, donde se sabe y se conoce de Jesús, pues es donde se enfatiza estos eventos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, hay eventos como lo decías tú, el mundo occidental en todo lado, ¿no? Hay en España, en Italia, bueno, estoy pensando en esos dos porque sé que son países también muy católicos que hacen muchas tradiciones y bueno, todo eso lo ve uno incluso desde Colombia, desde Latinoamérica. Pero bueno, entonces creo que vámonos con las preguntas. Yo quiero saber, ¿tú qué piensas de la importancia de entonces usar esto que estamos hablando? ¿Sí? Los medios de comunicación mostrando películas, etcétera. ¿Cuál es la importancia de que nosotros nos sentemos como familia a hablar de la vida y muerte y resurrección de Jesús, así sea durante esta semana? Sí, qué gran oportunidad para recordar ese evento que marcó la historia y que en las casas y en las familias, como tú dices, en la importancia que debe tener es de recordar quién fue Jesús y que en verdad existió y caminó sobre este planeta y sobre esta tierra y marcó, dejó huella en la humanidad con sus enseñanzas, con su vida, con lo que él hizo a favor de las personas. Entonces, conocer esto es supremamente importante para la familia, para los hijos, para los niños, para las nuevas generaciones, porque perder eso u olvidarse de quién fue Jesús y que realmente existió y lo que él hizo y enseñó es prácticamente robarle la esperanza a las nuevas generaciones. Es como quitarle algo que da vida, que hace valer la vida misma, que le da valor a la existencia, porque es que eso fue lo que Jesús prácticamente vino a enseñar. Que la vida sí vale la pena, porque Él mismo es la vida, y Él mismo dijo que Él vino a traer vida y vida en abundancia. Entonces, creerle a Jesús, lo que Él hizo, hablar de Él en la familia, recordarlo, comentar sobre lo que la verdad de Él, de su existencia, de sus enseñanzas, eso hace que por lo menos
los hijos y las familias, bueno, cualquier otro miembro de la familia, por lo menos sepa y se dé cuenta de que Jesús fue real, fue un ser humano verdadero en la tierra y a pesar de que muchos quieran como anularlo y sacarlo aún de la historia, es muy difícil y ha sido imposible prácticamente. Por eso llevamos 2023 años de historia prácticamente desde que Jesús vino. ¿Por qué crees que hay tanto énfasis en la muerte de Jesús y no tanto énfasis en la vida o en la resurrección? Me parece a mí. Ajá. Bueno, es una cosa bien interesante porque, bueno, a manera tradicional en el mundo católico, pues se hace ese énfasis en esta semana hablando de lo que era la Pascua, que era una actividad y un rito que los judíos, por mandato de Dios a través de Moisés, les enseñó y que se dio a partir de su esclavitud en Egipto. Cuando ellos fueron liberados y salieron de Egipto, fue después de haber hecho algo que Dios mismo ordenó que se hiciera, y fue la muerte de los corderos. Cada familia debía sacrificar un cordero y que la sangre de ese cordero debían de untarla en los dinteles de las puertas y en los postes de sus casas, porque esa noche había de pasar algo terrible en Egipto, y era que vendría un ángel, un enviado de Dios, para matar a todos los primogénitos de Egipto, aún primogénitos de los animales y primogénitos de las familias, los hijos. Entonces, a los judíos nada de eso les habría de pasar si ellos tenían sus casas marcadas con la sangre del cordero que había sido sacrificado en aquella noche a favor de ellos, para que al ver el ángel que pasaba, viera la sangre aplicada en esas casas. Entonces era un mensaje como de decir: aquí ya hubo muerte, aquí ya hubo un sacrificio, aquí ya hubo sangre, aquí ya alguien murió. Entonces aquí ya no hay necesidad de que alguien muera, de que otro muera. Y esa figura del cordero sacrificado allí estaba hablando acerca de ese cordero que vendría luego, después, muchos siglos después en la historia de la humanidad, anunciado luego por Juan el Bautista, cuando él dijo a la gente, cuando habló de Jesús, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo eso tenía esa visión y tenía ese mensaje y ese anuncio acerca de un cordero que no sería ya un animal, sino que sería una persona, llamado Cordero de Dios. Y cordero por lo inocente, cordero por lo limpio, por lo perfecto, por lo puro, porque así tenían que ser también los corderos sacrificados. Y Jesús vino con esas características, y por eso se anuncia hoy en día, en este tiempo mayormente es como celebrando pues como el tiempo de la Pascua, el tiempo de la muerte del Cordero, el sacrificio, pero la importancia tan grande que tiene de que hubo alguien inocente que murió por los que merecían morir. Entonces ese es el valor, digamos, de la muerte de Jesús, que hubo uno que murió en lugar de los que sí merecían morir. Claro, es el suceso que parte la historia en dos, es el suceso que trae entonces vida nueva, es el suceso que lo que acabas tú de decir. Básicamente esa es la acción, la muerte de Jesús es lo que marca pues la importancia del mundo cristiano, ¿no? La importancia de creer en Dios. Y también hay algo muy importante, y es que en la ley misma sentenciaba al pecador a la muerte, porque el hombre pecador, dice la escritura misma, que la paga del pecado es la muerte, y la ley de Dios sentencia al pecador a la muerte. Entonces, ¿qué vino Jesús a hacer? Prácticamente a cumplir la ley, en el sentido de él recibir el castigo de la muerte como pecador sin haber pecado, pero a favor de los que sí pecamos, para que ya al creer en él pues no sigamos pecando y vivamos para él. Y vivamos en esa libertad que él vino a traernos a través de su muerte. Pero entonces luego viene ya el valor de la resurrección, porque si Jesús se muere y solo se queda muerto y no resucita, en vano hubiera sido su muerte. Sí, ahí está el truco.
Sí, ahí Em, está la verdad más grande. Así es. La siguiente pregunta, ¿tú me la quieres preguntar a mí o quieres que yo la introduzca para que hablemos de esa parte también de la vida de Jesús, digamos, antes de su muerte? Creo que también es importante. Bueno, esta pregunta que quiero hacerte, Samuel, es, a ver, ¿cuál sería un dato muy importante o una característica en la vida de Jesús que no se menciona o no se muestra mucho y prácticamente casi nunca, ni en las películas, ni de pronto en los mensajes mismos que se puedan dar acerca de la vida de Jesús? ¿Cuál sería como una característica o algunas características que quizá no se muestran de Jesús? ¿Cuál podría ser? Sí, y más que todo en las películas, ¿no? Hollywood nos ha vendido esta imagen de Jesús, pues crucificado, como un ente divino, y se nos olvida mucho también que pues él fue un ser humano normal, ¿no? Entonces, para mí yo creo que sería esa parte humana se pierde mucho en las películas, se pierde mucho incluso a veces en los libros de muchos autores que son muy buenos. Pero sí, pensando mucho en Hollywood, las películas con las que crecimos, que vemos en Semana Santa, se pierde mucho ese lado humano, ¿no? Ese lado humano. Y hablando de películas, yo personalmente he visto un show nuevo, creo que salió apenas hace un par de años, que se llama Los Elegidos. No sé si está en Netflix, sí. No sé si está en Amazon, creo que en alguno de esos. Pero lo recomiendo muchísimo. Uh-huh. Exacto, supongo que es Amazon o algo así. Pero muestran a Jesús de una forma muy humana, ¿no? Un Jesús que hace chistes con sus amigos, que habla con los niños, que construye juguetes de madera, pues porque él era carpintero. Entonces, algunos de esos datos curiosos o esos datos que yo siento que la gente pierde por esas otras películas que incluso ya están viejas. Son películas de hace muchos años, ya 20 años, yo diría 30 años, que pasan y pasan y pasan. Entonces esta yo la recomendaría porque hay muchos aspectos de la vida de Jesús que incluso están en la Biblia, pero que digamos en cuestión de lo que hemos tratado de recrear, ¿no? Con películas, libros, etcétera, se ha perdido un poco, y eso es algo que mucha gente olvida. Y es un Jesús, por ejemplo, aquí tengo un par de datos. Un Jesús que trabajó duro con sus manos, ¿sí? Un Jesús trabajador. Desde que regresó con José y María de Jerusalén desde los 12 años, cuando se perdió por allá 3 días, desde que regresó con ellos a casa de nuevo, dice Lucas que estaba sujeto a ellos. O sea, de ahí en adelante dice, y estaba sujeto a ellos. Desde esa edad de 12 años ya no vuelve a aparecer más la narración de la vida de Jesús hasta la edad de 30 años. Uh-huh. Pero eso nos está antes diciendo algo, no nos está ocultando algo, nos está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo? Eso que tú estás diciendo allí. Y es que él tuvo una niñez, adolescencia, preadolescencia, juventud normal en su casa, aprendiendo el arte de la carpintería y trabajando duro, como acabas de decir. Uh-huh. Sí, y eso creo que es raro. Yo creo que para mucha gente imaginarse un Jesús que fue adolescente, que no sé, obviamente él era Dios hecho carne, y esa figura de por sí ya es difícil de uno imaginarla, ¿no? Pero él era carne, era hombre, entonces tuvo niñez, tuvo adolescencia, hizo cosas que adolescentes hacen, hizo cosas que niños hacen, pero obviamente dentro de esa perfección, ¿no? De él también ser Dios. Entonces, por ejemplo, un dato interesante, uno ve muchas historias de Jesús yendo a Capernaum, a Nazaret, a no sé dónde, a Belén, Galilea, todo esto pasa, yo creo que caminando. O sea, era un tiempo en donde no habían carros y de pronto caballos o camellos, me imagino yo. Pero más que todo eran caminatas extensas. O sea, los viajes que Jesús hacía eran caminatas extensas. Las prédicas y digamos que los sermones que Jesús dio eran al aire libre. Y creo que hay investigadores, teólogos que saben más o menos que eran cientos y cientos de personas. Entonces imagínate alguien dando un sermón desde una montaña donde no hay equipos de sonido,
Impresionante. Entonces es una cuestión que uno como que olvida, ¿no? Entonces supongo que era a los gritos Y altavoces. sí, porque pues no había obviamente tecnología en ese entonces. Y Otro dato es algunos dicen que de pronto Jesús, aún sabiendo pues el uso de las corrientes del aire, de la física. aprovechaba el viento que iba hacia la gente para él Sí, hablar, y entonces el viento algo tuvo que haber hecho, llevaba claro. su voz también. Y la gente del entonces, por ejemplo, el pueblo romano, sabían mucho de lo que era la transmisión de audio para las masas, ¿no? Entonces, de esa forma construyeron muchos de sus coliseos romanos, y de la arquitectura romana tenía que ver mucho con eso. Y la gente del entonces, los judíos, pues vivían en ese contexto, ¿no? Ellos entendían también de cómo hacer ese tipo de cosas. Entonces, varias cosas así: un Jesús trabajador, un Jesús que caminó para todo lado, un Jesús que honró a su madre, un Jesús que eligió a apóstoles que no eran perfectos. Uno puede ver en la Biblia perfectamente un Pedro que se enojaba, que buscaba pelea por todo. Eran hombres muy simples, sin Juan, que era educación. muy tímido. Exacto. Juan era muy Gente tímido, era muy reservado también. que no eran carismáticos, el pastor apóstol que uno se imagina hoy en día. No, era gente común y corriente que tiene, pues digamos, problemas, ¿sí? O dificultades para ciertas cosas. Entonces, y eso excluyendo obviamente a Judas, que pues de los apóstoles tal vez es el que más problemas tuvo. Pero entonces un Jesús que se relacionó con, y al mismo tiempo, bueno, están todas las historias de Jesús hablando con gente que digamos, cobraba impuestos, que incluso uno de los apóstoles hacía eso. Gente Mateo era cobrador de impuestos, claro. Exacto, trabajadoras de la calle, gente que, bueno, no trataban bien a las personas, generales del ejército que no eran bien vistos en el entonces. Muchas historias que mostraban un Jesús muy, muy humano. Y esa es la parte que a mí personalmente me gusta mucho, pensar en ese aspecto, porque hace que uno se relacione y uno diga, bueno, tú que fuiste humano, aquí está mi corazón, aquí está por lo que estoy pasando. Ayúdame, confío en ti, etcétera, etcétera. Entonces, no, y sabes, esa expresión cuando dice que él comía con pecadores, era un señalamiento que le hacía a la clase religiosa, ¿no? Aquellos pues que eran los tales que se creían los justos, los rectos y los santos, o quizá los perfectos, y mantenían señalando a los demás y acusando y condenando a los demás, y por eso a Jesús no les cayó muy bien, porque dice que comía con pecadores y cada rato lo estaban juzgando y condenando. Esos actos de Jesús, de hecho él mismo dijo, ¿no? Yo no he venido a buscar a justos sino a pecadores, no he venido a buscar a los sanos sino a los enfermos. Él tenía un propósito con ese acercamiento, y es lo que tú dices, es un Jesús muy humano. Por eso él se hizo humano, se hizo carne, para poder llegar y entrar en nuestra vida, entrar en nuestras vidas, hacerse presente en lo que el hombre vive, en las cosas que nosotros pasamos y luchamos, y poder ver en él esa esperanza de una vida diferente. La única manera, no es escondiéndonos o escondiéndose por allá, quién sabe en dónde. Por eso ese Jesús que la misma religión y tradición de pronto nos ha vendido, esa imagen de un Jesús como tan, ¿qué decimos? Distante. Distante, sí es la palabra, como muy distante por la verdad de que es Dios hecho carne, y que siendo carne no dejó de ser Dios, pero fue perfectamente hombre. Humano. O sea, fue muy humano, fue el más humano de todos los humanos prácticamente. Jesús vino a enseñarnos a ser humanos. Sí, vino a enseñarnos a qué es ser humanos y qué es vivir como seres humanos. Así es, y esta es la belleza, yo creo, que esta semana es recordar que Él fue hombre y que Él fue y es Dios, y luchar, digo yo, luchar, esa palabra muy
superficialmente, digámoslo así, pero luchar con esa idea en la mente de que cómo es eso de que es Dios pero es humano, eso es un buen ejercicio. Y también en oración preguntarle a Dios, revélame tu identidad, tu naturaleza como Dios, como Padre, pero también revélame la identidad de Jesús y de Cristo como hombre, como amigo. Eso es algo que podemos hacer durante esta semana. Pensemos, por ejemplo, en esta frase que está en la Escritura también, cuando dice que Jesús padeció siendo tentado. Padeció. O sea, las tentaciones que Jesús vivió no fue algo fácil, porque algunas personas dicen, no, pues que Él era Dios, entonces no, eso para Él no era nada. Él se hizo el que sentía o el que... no, Él no tuvo hambre, Él simplemente dice que tuvo hambre, pero no, porque siendo Dios, ¿cómo iba a tener hambre? Que estaba cansado, porque también dice la Escritura que Él se cansó y estando cansado se sentó en cierto lugar. No, eso no es verdad que se cansara, pero ¿quiénes somos nosotros para decir que no es verdad? Si la Biblia lo está diciendo claramente que Él se cansó, que Él se durmió, que estuvo angustiado, que vivió esa clase de situaciones, emociones y problemas físicos en el sentido del cansancio, la fatiga y todo esto que todos los seres humanos vivimos. Entonces, por eso es que Él es nuestro Salvador y puede ayudarnos y puede levantarnos en nuestros momentos difíciles, porque Él vivió todo lo que nosotros vivimos y pasamos. Por eso dice que Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, si Él no lo hubiera vivido, pues no nos entendería, pero Él nos entiende. Él te entiende a ti que estás viendo y escuchando este podcast en este día. Él entiende por lo que tú estás pasando, Él sabe por lo que tú estás viviendo y cuánto te ha costado y cuánta lucha y cuánta fatiga y cuántas lágrimas también. Jesús también lloró, Jesús también se angustió, Jesús también oró al Padre y Jesús también le dijo, Padre, por favor, ¿qué pasa de mí esto? Sin que yo lo beba esta copa, Señor, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Él parecía ser que en su humanidad y en su angustia quiso que de pronto el Padre viera otra forma, otra posibilidad de no tener que ir hasta la cruz y tener que recibir el castigo de nuestros pecados y cargar con nuestras maldades. Pero el Padre lo único que le dijo y le envió fue un ángel para fortalecerlo y asegurándole con eso que era la única manera. Había que ir hasta la cruz. Así y eso es. fue lo que Él hizo. Así es. Pastor, muchas gracias por compartir esta palabra con nosotros. Hemos llegado lastimosamente al final de este episodio, pero la idea es que vamos a continuar pues con estos temas, expandiendo mucho más. Si hay gente que tiene preguntas, por favor dejen comentarios en donde sea que estén viendo este podcast, este video. Queremos interactuar con ustedes, queremos hablarles, cualquier cosa, petición que ustedes tengan. Si están en la ciudad de Buga, por favor encuentren la dirección, el teléfono que debe estar aquí en la descripción para que se comuniquen con la gente de la iglesia Unión Misionera en Buga. Y bueno, Pastor, muchísimas gracias, una feliz Semana Santa y ya nos encontraremos en el próximo episodio.